Ahora vamos con el módulo 3. El módulo 3 está denominado el sufragismo en México. Si recuerdan, durante las olas del feminismo, la primera y la segunda ola fueron para luchar por los derechos civiles y políticos, es decir, por el derecho al voto y a participar en el ámbito político, en los espacios públicos. Sin embargo, se seguía considerando que la mujer era incapaz de poder tener un puesto en el gobierno o un puesto político, y además estaban con el miedo de que le fueran a quitar espacios a los hombres, y bueno, se seguía considerando que estaba por debajo del hombre y por tanto debería de estar en su casa. Ahora seguimos como en el módulo 3, en donde vamos a ver el sufragismo en la historia de México, cuánto nos tardamos en que las mujeres pudiéramos votar, y cuál fue la lucha de las mujeres feministas para la obtención de este derecho político. Iniciamos con la ciudadanía de las mujeres. En un principio las mujeres no eran consideradas ciudadanas, como lo comentamos también en los módulos anteriores, porque con la justicia patriarcal y con los hombres dueños del poder, todo se redactaba en masculino. Entonces, al no ser un lenguaje incluyente y no sexista, pues no se tomaba en cuenta a las mujeres. En la primera Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, a pesar del espíritu igualitario, a la mujer no se le concedió derecho alguno, justificándose que era para no ser influenciadas por el clero, es decir, por la Iglesia. Después de la Revolución Mexicana, en la Constitución de 1917 tampoco se le dieron derechos políticos y sociales a la mujer, a pesar de su participación durante la Revolución, que fue íntegra y audaz, porque no solo acompañaron a los hombres haciendo labores supuestamente propias de la mujer de la época, es decir, estar de cuidadora, de cocinera. También su participación fue de militar, estratega, espía, cómplice, mensajera, enfermera, y además difundió las ideas revolucionarias, redactó proyectos y planes y buscó apoyo y ayuda por parte de la sociedad civil. Entonces, como podemos ver, pues la mujer no estaba precisamente nada más creada para estar en casa, sino incluso para ser también parte de un servicio militar o de la Revolución Mexicana en este caso. Estas mujeres que estuvieron apoyando a los revolucionarios fueron conocidas como las soldaderas, gracias a la participación tan activa e importante. La historia indica que esta participación fue para ayudar a sus esposos, padres e hijos e hijas. Sin embargo, consideramos que su lucha también fue social, con la finalidad de cambiar las condiciones de la mujer, demostrando tener la capacidad para ser líderes políticas, así como lo fueron como militares. Es decir, como lo mencionamos también en el módulo pasado, lo personal es político. Entonces, si una misma no incide en los espacios públicos y en los espacios sociales, pues no podemos esperar que los hombres ganen derechos para nosotras, lo tenemos que hacer nosotras mismas. En 1916 se llevó a cabo el primer Congreso Feminista proclamando lo siguiente: un error educar a la mujer para una sociedad que ya no existe, habituándola a que, como en la antigüedad, permanezca recluida en el hogar, el cual solo abandona para asistir a los saraos y fiestas religiosas, y que no se le reivindica colocando sobre su tumba el epitafio romano: cuidó su casa y supo hilar la lana. Pues la vida activa de la revolución exige su concurso en una mayoría de las actividades humanas. Vamos con una mujer muy importante en lo que es la lucha por el voto en México. La secretaria particular de Venustiano Carranza, Hermila Galindo, presentó un escrito al constituyente solicitando los derechos políticos para las mujeres, argumentando lo siguiente: es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres.
La mujer paga contribuciones, la mujer, especialmente la independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado. Así pues, para las obligaciones, la ley considera igual que al hombre, solamente al tratarse de prerrogativas, la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón. Es decir, que obviamente aquí para los hombres, cuando les convenía, pues la mujer sí tenía obligaciones y tenía que pagar impuestos, pero cuando se trataba de darles derechos, entonces ahí argumentaban que pues eran incapaces y por lo tanto no tenían derecho alguno. En las adiciones al Plan de Guadalupe de 1914 estaba plasmado el compromiso de asegurar a todos los habitantes del país la efectividad y el pleno goce de sus derechos y de la igualdad ante la ley. Bajo este principio rector, el escrito de Ermila Galindo era coherente con el constitucionalismo de la época, es decir, como lo exigió y lo vimos en la lámina pasada. Si se supone que somos la mujer y el hombre iguales ante la ley y tenemos las mismas obligaciones, pues también deberíamos de tener los mismos derechos. Y eso es lo que ella exigía. Si bien es cierto que los constituyentes solo escucharon y no hicieron nada a favor de ellas, negándoles de nueva cuenta la ciudadanía y el sufragio, es decir, el derecho al voto, tampoco hubo una propuesta por parte de ellos para sacarlas del confinamiento del hogar y para educarlas políticamente. Que este ha sido el argumento, bueno, hasta ahora que se ha dejado incidir a las mujeres en el ámbito político. Lo que se alegaba pues era que solamente había hombres en los cargos políticos porque no había mujeres preparadas y además porque no había mujeres que quisieran ser políticas. En sentido contrario al lema de la revolución sufragio universal, para la mujer no se tomó en cuenta esta política, con el argumento de que la mujer estaba incapacitada para el ejercicio ciudadano, lo que también afectó a la población masculina, que por pobreza no contaba con una educación cívica para ejercer la ciudadanía en plenitud de conciencia. Entonces esto, que nos dice que independientemente de que a la mujer tampoco se le consideraba incapacitada para votar, de cualquier forma a los hombres, si bien ejercían el poder, pues tampoco tenían educación cívica y en cuestión de derechos políticos. El 23 de enero de 1917, el artículo 34 constitucional quedó redactado indicando lo siguiente: son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años siendo casados y, si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. Aquí hice un énfasis en las terminaciones de las palabras ciudadanos y mexicanos, porque este fue el argumento que los patriarcas, los legisladores patriarcas utilizaron para no darle el derecho al voto a la mujer, porque decían que si se iban a la interpretación literal de lo que estaba dispuesto en el artículo 34, pues no decía ciudadanas ni decía mexicanos, se decía ciudadanos mexicanos, y entonces esto se refería solamente a los hombres, por lo que la mujer no estaba incluida como ciudadana y mucho menos para poder votar. Como lo acabo de explicar, con esta redacción en masculino escrito por políticos patriarcales, las mujeres quedaron invisibilizadas de nueva cuenta. El día 26, durante la sesión del Congreso Constituyente, Félix Pallavicini advertía del peligro que implicaba esta omisión. Dijo que el dictamen dice que tiene voto todos los ciudadanos, está el nombre genérico. Esta misma redacción tenía la visión que existe en la Constitución del 57 y que se conserva hoy. Y yo deseo que aclare la comisión en qué condiciones quedan las mujeres y si no estamos en peligro de que se organicen para votar y ser votadas. Entonces, imagínense que, bueno, desde siempre las mujeres supuestamente somos el sexo débil y las que debemos estar subordinadas,
pero los hombres sienten peligro y tienen miedo cuando las mujeres nos organizamos. Y sobre todo, bueno, las mujeres feministas. ¿Por qué? Porque solamente así, organizándonos y luchando, es como hemos conseguido nuestros derechos. En la segunda Constitución, pese a la petición de los congresistas, de nueva cuenta fue negada la ciudadanía y los derechos políticos de la mujer, ahora con el siguiente argumento. En el estado en que se encuentra nuestra sociedad, las mujeres no sienten la necesidad de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta de todo movimiento colectivo en este sentido. Es decir, invisibilizaban los movimientos y las reuniones que hacían las mujeres para luchar por el de los derechos político-electorales, por el derecho al sufragio. Incluso ignoraban que ya había revistas en donde se exponían cuestiones políticas. Y bueno, volvían a argumentar que las mujeres pues simplemente no queríamos ser parte del espacio de la esfera pública, que a nosotros pues lo que más nos gustaba era estar en la casa encerradas. Pese a la participación de las mujeres en la revolución, no solo cumpliendo las actividades de hacer la comida, lavar trastes y ropa, también demostrando valor al usar un arma, la inteligencia para servir estratégicamente de diferentes formas, en la Constitución se disponía lo siguiente. El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que estos deban concederse a la mujer como clase. La dificultad de hacer la selección autoriza la negativa. Esto que nos dice, bueno, que seguían negándonos el derecho al sufragio, ahora argumentando que solamente, que no por unas cuantas mujeres que pudieran resultar valerosas e inteligentes, se podría considerar que que todas las mujeres serían igual. Entonces, por eso se negaba de nuevo el derecho al sufragio. Los legisladores conservadores y patriarcales condenaron a la mujer, al hogar y la familia, negándoles de nueva cuenta la ciudadanía y los derechos políticos, justificándose de la falta de interés en participar en asuntos que solo le competen al hombre. Volvemos a lo mismo. Las mujeres no estábamos interesadas en tener derechos políticos, o más bien los hombres no estaban interesados en otorgarnos esos derechos. ¿Por qué? Pues obviamente no estaban interesados, pues porque no les convenía, y hasta la fecha pues no les sigue conviniendo. Con el mismo argumento de ese entonces, 35 años después, los congresistas hombres seguían negando los derechos ciudadanos y políticos a las mujeres, declarando su temor que al otorgarle sus derechos a la mujer se rompería la unidad familiar y con el avance de la civilización su interés por temas ajenos a ellos los abandonaría. Por ello, como medida de protección, tenían que mantenerlas fuera del juego político. Es decir, seguimos aquí con este sistema patriarcal de querer que las mujeres forzosamente cumplamos nada más el rol reproductivo y el estereotipo de estar solamente en la cocina, y que no podemos ser independientes económicamente, trabajar y bueno, ya muchísimo menos votar y opinar en los asuntos públicos. Félix Pallavicini estaba en lo cierto. Ermila Galindo se postula como candidata a diputada en 1918. No fue reconocido la mayoría de votos en la elección por el colegio electoral. Esta constitución fue contradictoria. Por un lado, negó los derechos políticos a la mujer y por otro lado, otorgó derechos igualitarios en el ámbito laboral, que al final del día quedó de palabra, porque siguieron las violaciones y abusos laborales para las mujeres trabajadoras. Y como podemos ver, pues estos problemas siguen hasta la fecha. Empezando porque por trabajo igual no nos pagan salario igual, y bueno, que además los hombres no se hacen corresponsables de los hijos y de la familia, y la mujer tiene, además de trabajar, tiene que ejercer otros roles, que es el de madre y el de cuidadora para el caso de que esté en pareja o que tenga hijos. Entonces no hay ninguna corresponsabilidad y toda la carga es para la mujer.
En el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río se planteó un proyecto nacional para enfrentar los problemas del país. Entre ellos fue recuperar el petróleo, mineros, ferrocarrileros y el comercio que estaban en poder de los extranjeros. Se instrumentó la reforma agraria y la organización de los trabajadores, por lo que involucró a la sociedad en general para buscar el consenso y compromiso popular dirigido por su propio gobierno. En ese contexto, las mujeres pudieron organizarse formando el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, con 50,000 mujeres afiliadas de diversas profesiones y tendencias, mujeres intelectuales, maestras, obreras pertenecientes a diversos sindicatos y partidos políticos, a veteranas de la revolución, feministas de izquierda y de derecha, simples liberales, católicas y del sector femenino del PNR, callistas y cardenistas, logrando constituirse legalmente hasta el año de 1935. Aquí podemos ver lo que hasta la fecha se sigue afirmando. Las mujeres tenemos una misma causa, que es luchar por nuestros derechos y por la igualdad tanto formal como de facto. Entonces no podemos estar separadas, ya sea por colores, militancias, por creencias o por cualquier otra razón, porque precisamente es lo que el patriarcado busca, dividirnos. Como dice el dicho, divide y vencerás. Entonces las mujeres no tenemos que ser amigas para poder trabajar juntas, tampoco necesitamos ser compañeras, simplemente como mujeres que somos y con las mismas problemáticas tenemos que seguir formando alianzas como se han hecho desde hace 3 siglos, porque estas alianzas, estas redes, esto de que las mujeres nos enredemos precisamente es lo que ha logrado que sigamos consiguiendo derechos, porque si nos atenemos a que los patriarcas nos los den, pues nos quedaríamos de todos modos sentadas esperando. Este movimiento impulsa el derecho al voto como demanda principal. También impulsa abaratar la vida, servicio e instalación médica, trabajo igual por salario igual, aunque las demandas no lograron consolidarlas. Así que desde 1937 el Frente solo se dedicó a impulsar el derecho al voto. Cárdenas en el mismo año hace el siguiente pronunciamiento: en México, el hombre y la mujer adolecen paralelamente de la misma deficiencia de preparación, de educación y de cultura, solo que aquel se ha reservado para sí derechos que no se justifican. Es decir, tanto hombres como mujeres son ignorantes, son incultos, sin embargo, pues el que tiene derechos es el hombre. Las mujeres no se hicieron esperar y se organizaron para postular a Soledad Orozco, miembro del PNR, como candidata a diputada por León, Guanajuato, y a Refugio García, miembro del Frente, como candidata por Uruapan, Michoacán. Como era de esperarse, para frenarlas en su participación electoral, les dijeron que primero había que reformar la Constitución. Como se había explicado, pues estaba escrita en masculino y como tal, pues se interpretaba que la mujer no era ciudadana y pues mucho menos tenía derecho al voto. La reacción de las mujeres organizadas fue movilizarse, organizando mítines, manifestaciones, conferencias. Amenazaron con quemar el Palacio Nacional, que como les digo no es de las feministas de ahora con las feministas de antes, porque todas las feministas creo que en algún momento han vandalizado y quemado, porque por favor no vamos a conseguir nuestros derechos. E hicieron huelga de hambre frente a la casa del presidente Cárdenas. Así, en agosto de 1937, el presidente envió al Congreso la iniciativa de ley reformando el artículo 34 constitucional. La iniciativa pretendió que el artículo estableciera: son ciudadanos de la República todos los hombres y las mujeres que, teniendo calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido los 18 años siendo casados y 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. Entonces, bueno, muy amablemente ya nos estaban contemplando que podríamos ser ciudadanas
pero bueno, pues era el matrimonio obligatorio, ¿no? Porque si no, pues íbamos a ser ciudadanas hasta los 21 años. Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados. El dictamen que enviaron los diputados a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales en apoyo a la medida aseguraban que en todo régimen democrático los individuos son iguales ante la ley y dado que se había aceptado que la mujer era igual al hombre tanto mental como moralmente, era por lo tanto necesario reconocer esta igualdad desde el punto de vista social y político, esto es, otorgándole los derechos de ciudadanía. La Cámara de Senadores también aprobó de inmediato la iniciativa presidencial. En diciembre del mismo año se envió a las legislaturas de los estados, aprobándose en septiembre de 1938. Al nombrar a Manuel Ávila Camacho como candidato presidencial por el PRM, el trámite de la declaratoria y la publicación en el Diario Oficial se detuvo, ya que el partido oficial consideró que las mujeres podían votar por el Partido Conservador. Entonces, pues como siempre, tomándonos a nosotras como incapaces o de poder decidir sobre nuestros propios actos, pues cuando no nos dejaban votar porque nos íbamos a dejar influenciar por la iglesia o por el clero. Después no nos dejaban votar porque si no, bueno, se rompería la unidad familiar y bueno, ¿quién iba a cuidar a las criaturas y a los esposos? Y ahora, pues las mujeres tampoco, ¿qué tal si votábamos por el Partido Conservador y al partido oficial pues no le convenía? Con los cambios sociales de la época, el apoyo internacional para que las mujeres latinoamericanas pudieran sufragar, Miguel Alemán, candidato a la presidencia en 1945, les ofrece otorgarles el voto solo a nivel municipal y a cambio les pidió la garantía para asegurar la reproducción de la familia, ser en el hogar la madre y esposa abnegada e hijas recatadas. Entonces seguimos con las mismas imposiciones, nos condicionan los derechos a cambio de que nosotras sigamos siendo sumisas y obedientes y bueno, que supuestamente sigamos con nuestro principal rol, que es el reproductivo y el de cuidadora. Miguel Alemán estaba convencido de otorgar el derecho al voto a nivel municipal, era como administrar una casa más grande. Miguel Alemán, ya estando en el poder, mandó la iniciativa para modificar el artículo 115 en su fracción primera. El 17 de febrero de 1947 se publicó en el Diario Oficial la reforma al artículo 115 de la Constitución, que se refiere al ámbito municipal. Con el reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres, se tuvo como beneficio un incremento en las votaciones, por lo que las mujeres entraron a ser parte de la vida pública con una conducta pasiva dentro de la política mexicana. Aquí, bueno, hay que explicar que sí nos hicieron el gran favor de darnos el derecho a votar, pero pues diciéndonos que con una conducta pasiva era literal, pues no teníamos voz ni voto. Y algo que se va a comentar en el siguiente módulo es precisamente lo que significa también el que las mujeres voten y el que las mujeres participen en espacios políticos. No podemos hablar de una verdadera democracia si no participan hombres y mujeres por igual. ¿Por qué? Porque las mujeres somos la mitad, el 52% de la población mundial y también somos la mitad de la población aquí en México. Entonces no podemos hablar de una verdadera democracia que se supone que es la decisión del pueblo, cuando el pueblo pues nada más en el pueblo se están considerando a los hombres. Con la reforma del artículo 115 constitucional en 1947 llegaron otras más. En 1924 se reformó el artículo 34 y es mediante la cual el presidente Adolfo López Mateos le otorga la ciudadanía a mujeres y varones. Y bueno, en este tiempo todavía se utilizaba la palabra de varones o de varón,
actualmente y como sigue la corriente feminista, el utilizar la palabra varón es como darle todavía como si fuera una importancia nobiliaria al hombre. Entonces simplemente es la denominación de mujer y hombre. En 1960 se modifica el artículo 123. Adolfo López Mateos adiciona el apartado B regulando las relaciones entre los poderes de la Unión y el gobierno del entonces Distrito Federal y sus trabajadores, y el principio salario igual sin importar el sexo, que bueno, hasta la fecha seguimos con brecha salarial enorme y la paga pues no es igual por el trabajo igual. En 1962 se vuelve a modificar el artículo 123 en su apartado A, fracción segunda. Determinó el horario nocturno, prohibió que la mujer tuviera trabajos insalubres o peligrosos y el trabajo industrial y el trabajo nocturno en comercios. En 1969, Gustavo Díaz Ordaz reformó la fracción segunda de los artículos que se refieren a la ciudadanía y a los que se reputan mexicanos, en donde se otorga a la mujer la ciudadanía, donde la mujer otorga la ciudadanía mexicana a los hijos que nazcan en el extranjero. En 1971, Luis Echeverría promulgó la Ley General de la Reforma Agraria, reconociendo a la mujer campesina la igualdad de derechos ejidatarios, políticos y administrativos. Entonces, bueno, ya es otra ganancia, ya nos reconocían algunos otros derechos. En el 74 se modifica el artículo 4 y en el primer párrafo se expresó que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Entonces seguimos con la palabra varón para seguir haciendo una distinción especial a los hombres. En 1971 se concede a la mujer mexicana que pueda transmitir su nacionalidad en caso de que se case y su cónyuge sea extranjero. 1969, Gustavo Díaz Ordaz otorga a la mujer la ciudadanía mexicana a los hijos que nacen en el extranjero. Respecto a las luchas feministas por nuestros derechos, porque insisto, el feminismo no es una moda, el feminismo no es de ahorita y no es de las que nada más porque sales con el pañuelo o te asumes feminista. Las feministas son las mujeres que han luchado por los derechos de las mujeres desde hace 3 siglos, como lo vimos desde la Ilustración y la Revolución Francesa. Desde ahí ya existía el feminismo y las luchas feministas. En 1826 aparece El Abanico, que es la primera revista feminista en Zacatecas. De 1884 a 1887, en la revista femenina Violetas de la Náhuac, fundada y dirigida por Laureana Wright González y escrita solamente por mujeres, se planteó la demanda del sufragio para la mujer y la igualdad de oportunidad para hombres y mujeres. Insisto, los legisladores decían que a las mujeres no nos interesaba estar en los espacios públicos cuando lo que hacían simplemente era ignorar nuestros intereses, porque desde hacía muchos años nos estábamos reuniendo precisamente para fraguar la lucha para conseguir nuestros derechos, que en este caso sería el derecho al voto y la igualdad. No nada más ante la ley ya prevista en el artículo 4, sino la igualdad de hecho entre mujeres y hombres. De 1884 a 1887, sin asistir a la universidad, Margarita Chorney Salazar consiguió el mérito de ser la primera mujer titulada en una profesión independiente en América Latina. Adquirió su título profesional en la Facultad de Medicina luego de obtener la certificación de un cirujano dentista, que avaló sus conocimientos y prácticas suficientes en dentistería para que ella realizara su examen profesional. Entonces, bueno, aquí a la mujer ya no nada más se le está considerando como cuidadora o se le están considerando para empleos, oficios solamente para mujeres, ¿no? Como de enfermeras o de educadoras, sino que bueno, ahora ya podía ser dentista.
En 1910, diversas asociaciones feministas se unen a Madero, entre ellas el Club Femenil Antirreeleccionista Las Hijas de Cuauhtémoc. Poco tiempo después, las integrantes del club protestan por el fraude en las elecciones y demandan la participación política de las mujeres mexicanas. Dolores Jiménez y Muro funda Regeneración y Concordia, organización pro derechos de la mujer, y las sufragistas mexicanas solicitan a Emilio Vázquez Gómez que les otorgue el voto. Ya estamos en 1910 y seguimos batallando por el voto desde la segunda ola feminista. En 1916 se lleva a cabo el primer congreso feminista impulsado por el general Salvador Alvarado como gobernador de Yucatán, y las organizadoras fueron Consuelo Zavala, Dominga Canto, Adolfina Valencia de Ávila, María Luisa Flota, Beatriz Peniche, Amalia Gómez, Piedad Carrillo Gil, Isolina Pérez Castillo, Elena Osorio, Fidelia González, Candelaria Villanueva, Lucrecia y Adriana Vadillo, Rosina Magaña y Consuelo Andrade. Uno de los principales acuerdos a los que se llegó en este primer congreso feminista fue demandar que se otorgara el voto ciudadano a las mujeres. En Chiapas, Yucatán y Tabasco se conquista la igualdad jurídica de las mujeres para votar y ser elegidas en puestos públicos de elección popular. Es decir, empezamos con que se nos concediera el derecho al voto, pero solo en unos estados. A nivel nacional todavía no era posible. En 1917, posterior a la promulgación de la Constitución de ese año, se expidió la Ley de Relaciones Familiares, según la cual los hombres y las mujeres tienen derecho a considerarse iguales en el seno del hogar. Pero bueno, creo que esto hasta la fecha no se ha entendido porque la única que se hace cargo del hogar es la mujer, y además es un trabajo no remunerado, porque pues los hombres no tienen por qué dedicarse a cuestiones hogareñas, porque yo creo que se les van a caer las manos y agarran una escoba. Hermila Galindo lanza su candidatura para diputada por el 5º Distrito Electoral de la Ciudad de México. Entonces, hasta donde hemos visto respecto del sufragismo en México, estamos ya en 1917 y las mujeres seguimos sin poder votar. Ya cuántos siglos llevamos por la lucha. Desde la segunda ola del feminismo es cuando se viene batallando por los derechos político-electorales. Hubo países en los que se pudo votar mucho antes y sin embargo aquí en México, y como sucede hasta la fecha con nuestros legisladores patriarcales, buscan una u otra forma de impedirnos llegar al poder. Entonces, hasta ahorita la forma de impedirlo por una u otra excusa ha sido el derecho al voto, y bueno, finalmente se logra el derecho al voto, pero solamente en 3 estados. Es decir, siguen con el miedo, con el temor de otorgarle el voto a la mujer a nivel nacional, que es ya lo que veremos ahorita en la siguiente parte del módulo. En 1922, durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto en el estado de Yucatán, periodo de 1922 a 1924, se produjeron importantes avances en la lucha por los derechos de las mujeres a través de la creación de las ligas feministas, que tenían por objeto ser autogestoras del mejoramiento de la situación de la mujer en todos los aspectos, reconociéndose el derecho de las mujeres a participar en elecciones municipales y estatales. Porque recordemos que solamente en 3 entidades federativas se había dado el derecho al sufragio. También durante este periodo se produjo un gran escándalo en el ámbito nacional al intentar introducir temas relativos a la educación sexual y planificación familiar, por lo que fue instaurado el 10 de mayo como el Día de las Madres. Desde entonces, para contrarrestar dicho escándalo en el que como las mujeres que solo tenían como rol el reproductivo, pues se atrevieran a hablar de educación sexual y planificación familiar. Entonces, pues ya tienen el antecedente de por qué el Día de las Madres, el 10 de mayo. En 1923, del 20 al 30 de mayo, la sección mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al primer Congreso Nacional Feminista,
que se reunió en la Ciudad de México con la asistencia de 100 delegadas. Sus principales conclusiones en lo político estuvieron referidas a impulsar las siguientes solicitudes: la igualdad civil para que la mujer pudiera ser elegible en los cargos administrativos. En ese momento los ayuntamientos eran cargos administrativos, no políticos, como ahora. Y el decreto de la igualdad política y la representación parlamentaria por parte de agrupaciones sociales. En ese mismo año de 1923, como consecuencia del Congreso Nacional Feminista, el 13 de julio, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, expidió un decreto en el que se concedía a las mujeres que supieran leer y escribir tomar parte en los procesos electorales municipales y estatales. Aquí seguimos, que se nos carga a nosotras más la mano en todas estas cuestiones. Se nos indica que teníamos que saber leer y escribir y actualmente podemos ver legisladores y legisladoras que no saben hacer ninguna de las dos cosas. Pero a las mujeres nada más por tomar parte en los procesos teníamos que ser doctas en esos saberes. En Yucatán, unos meses antes, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Cip Cicero figuraban como candidatas a diputadas al Congreso de Yucatán. Elvia Carrillo Puerto resultó la primera mexicana electa diputada al Congreso local por el Quinto Distrito, el 18 de noviembre de 1923. Sin embargo, después de desempeñar su cargo por 2 años, renunció debido a las amenazas de muerte que recibió. Y pues aquí empezamos, como lo veremos después, con la violencia política contra la mujer en razón de género. Es decir, primero no te dejo votar, no te dejo participar en los asuntos políticos y ya cuando ya tienes derecho y te ganas un cargo, pues entonces te violento y te amenazo para que renuncies al cargo y lo puede ocupar un hombre. En 1925, la legislatura del estado de Chiapas concedió a la mujer de los 18 años en adelante y en todo el territorio de la entidad los mismos derechos políticos del hombre. Elvia Carrillo Puerto cambia su residencia a San Luis Potosí y es elegida al obtener la mayoría de votos, pero el colegio electoral no reconoció su triunfo. Pues ¿por qué? Pues porque obviamente los patriarcas no les convenía tenerla. En 1928, Plutarco Elías Calles redactó un nuevo Código Civil en el que se dispuso que la mujer no queda sometida por razón de su sexo a restricción alguna en la adquisición y ejercicio de sus derechos y que al llegar a la mayoría de edad tiene la libre disposición de su persona y sus bienes, estando capacitada para celebrar toda clase de contratos. Aquí estamos en 1928 y podemos hacer referencia al Código de Napoleón desde la Revolución Francesa, en que las mujeres seguimos siendo tratadas y tal cual lo dicen así las normas, como imbéciles o como incapaces para poder celebrar contratos o para poder saber disponer de nuestros bienes. Entonces por eso el hombre pues siempre ha sido el administrador de los bienes. De hecho, todavía cuando uno se casa, te puedes casar por separación de bienes o por sociedad conyugal. Y si no celebras un acuerdo en contrario, si firmas las capitulaciones de machote, te aparece que el administrador de la sociedad conyugal pues es el hombre. Entonces, él es quien decide sobre el dinero y los bienes de la sociedad conyugal, hasta el caso en que haya una disolución del matrimonio y entonces se haga la liquidación de la sociedad. En 1929 surgen nuevas asociaciones de mujeres, cuyo principal objetivo es obtener los derechos políticos plenos: el Partido Feminista Revolucionario y el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias. Que comentario al margen, creo que nos hacen falta unos partidos feministas. En 1934, durante la campaña presidencial del general Lázaro Cárdenas, se conforma el Frente de Mujeres Mexicanas. En 1935, por primera vez, las mujeres participan en las votaciones internas del Partido Nacional Revolucionario, PNR,
bueno, es los antecedentes del Partido Revolucionario Institucional. El Frente Único Pro Derechos de la Mujer reúne a 800 agrupaciones femeninas de todo el país y de diversas posturas ideológicas que comparten el mismo objetivo: conquistar el derecho a votar y ser elegidas. Insisto en mi comentario anterior, no importa de qué color, de qué partido seamos, el punto es que nos tenemos que aliar para romper esos techos de cristal y de cemento y de dinero y pisos pegajosos para que podamos juntas lograr nuestros derechos plenos. En 1936, en Veracruz, 2 mujeres lanzan su candidatura para diputadas locales, María Tinoco y Enriqueta de Pulgarín. El registro fue aceptado por el Departamento Electoral Nacional, pues la ley electoral no incluía ningún capítulo sobre las mujeres. En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas envió a la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar de nuevo el artículo 34 constitucional como primer paso para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía. En el 38, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer decide incorporarse al PNR, considerando que bien valía perder la autonomía en aras de hacer ver a los opositores del movimiento femenino que no eran ni mochas ni comunistas y que su lealtad estaba con la revolución. Aurora Mesa Andraca se convierte en la primera presidenta municipal en Chilpancingo, Guerrero. El 24 de diciembre de 1946, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el presidente Miguel Alemán, mediante la cual se adicionó al artículo 115 constitucional que en las elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho a votar y ser elegidas. La reforma entró en vigor el 12 de febrero del siguiente año. En 1947, a partir de la citada reforma al artículo 115, se conquistó el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en los procesos municipales a nivel nacional. En Aguascalientes, María del Carmen Martín del Campo se convierte en la primera presidenta municipal de esa ciudad. Y en el Distrito Federal, Aurora Fernández es nombrada delegada de Milpa Alta y Guadalupe Ramírez de la delegación de Xochimilco. Finalmente, llegamos a 1953. El 17 de octubre se publica en el Diario Oficial de la Federación el nuevo texto del artículo 34 constitucional. Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años siendo casados o 21 si no lo son y tener un modo honesto de vivir. Es así que la mujer se gana por fin el derecho de votar y de ser candidata en las elecciones, es decir, de ser votada, obteniendo el derecho al voto en toda la República. En 1955, en las elecciones del 3 de julio, las mujeres acuden a emitir su voto a las urnas para elegir diputados federales. Después, en 1974, el Movimiento Nacional de Mujeres organiza reuniones para estudiar la legislación mexicana y el sexismo en los libros de texto gratuitos. Aquí como comentario, es 1974 y las mujeres quieren estudiar los libros de texto respecto al sexismo y bueno, como los cangrejos vamos para atrás porque actualmente tenemos ciertas entidades federativas con población muy de ultraderecha que prefieren el PIN parental a fin de que a los hijos no se les enseñe educación sexual en los libros de texto gratuitos en las escuelas públicas. Entonces, por fin, después desde la segunda ola del feminismo, por la lucha al sufragio, las mujeres mexicanas logran obtener la ciudadanía y el voto a nivel nacional hasta el año de 1953, pudiendo ejercer su derecho al voto hasta el año de 1955. Entonces fuimos uno de los países en que más se ha tardado en reconocer los derechos de las mujeres al sufragio. Y bueno, ya vimos toda la lucha que tuvieron que pasar las mujeres, incluso dentro de la misma, participando en la misma Revolución Mexicana, y ni así
los legisladores patriarcas, pues bueno, querían permitirle a la mujer el ingreso a los espacios públicos. A continuación, les comparto un video que los ayudará a profundizar o quizás a detallar algunas cosas sobre el tema. Hola, en nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, quiero invitarles a visitar nuestro canal de YouTube y nuestro sitio de internet. En ellos podrán encontrar materiales diversos para conocer más acerca de nuestra historia nacional. El día de hoy quiero contarles la historia de una mujer que fue pionera en la defensa de los derechos políticos y educativos de las mujeres. Fue protagonista de la lucha revolucionaria y su nombre es Hermila Galindo. Acompáñame a conocer su historia. Hermila Galindo nació en mayo de 1885 en el estado de Durango. Cuando apenas tenía 3 días de nacida, su madre murió, por lo que su padre, don Rosario Galindo, y la hermana de este, la tía Ángela, se hicieron cargo de los cuidados y educación de la pequeña. Como a don Rosario le importaba la educación, envió a Hermila a estudiar al estado de Chihuahua, en donde ella adquirió conocimientos con los cuales pudo ganarse la vida. Desde pequeña fueron notables su inteligencia y curiosidad, y siempre fue una estudiante muy aplicada. Cuando Hermila aún era muy joven, su padre también murió, por lo que tuvo que trabajar para el sustento de ella y de su tía. Aunque se mantenía ocupada con su trabajo de profesora, se interesaba por lo que ocurría en el país. En esa época, el general Porfirio Díaz era presidente de México y lo había sido por 30 años. Díaz no solo acaparaba el poder, sino que mantenía a la mayor parte de los mexicanos en malas condiciones de vida y con salarios muy miserables, y además nadie podía quejarse sin ser castigado. Hermila consideraba que la nación necesitaba un gobierno democrático, es decir, que la gente tuviera la libertad de elegir a su presidente, y esperaba una oportunidad para incorporarse a alguno de los muchos grupos que se reunían para pedir democracia y libertad. En marzo de 1909, con motivo del aniversario del nacimiento de Benito Juárez, se reunió en Torreón un grupo de liberales. En la ceremonia de homenaje, un abogado llamado Francisco Martínez recordó la figura de Juárez exaltando su amor a la libertad y su respeto al derecho, actitudes que contrastaban mucho con la forma de gobernar de Díaz. El discurso le pareció ofensivo al presidente de la ciudad, partidario de Díaz, y abusando de su poder, recogió el escrito y prohibió su publicación en los periódicos locales. Hermila asistió a esa ceremonia y, aprovechando sus conocimientos de taquigrafía, registró todas las palabras que el licenciado Martínez Ortiz había pronunciado. Ya en su casa, cambió los signos taquigráficos por palabras, rehizo el discurso y repartió copias entre la población. Este acto le dio fama de valiente entre los habitantes de la ciudad, particularmente entre aquellos descontentos con el gobierno de Díaz, que le reconocieron su calidad de defensora de la libertad de expresión. En ese mismo año llegaron a Torreón algunos destacados opositores al gobierno, entre los que estaban Benito Juárez hijo y algunos otros personajes, que recibieron una copia del discurso guardado por Hermila. Ellos reconocieron su valor y decidieron invitarla a participar en las actividades en contra del gobierno. A partir de ese momento, Hermila sería reconocida como una demócrata activa. A la joven le tocó presenciar el inicio de la revolución encabezada por Francisco I. Madero en 1910. Tras la muerte del presidente Madero 2 años después, en 1913, Venustiano Carranza se levantó en armas para defender la democracia y luchar contra el asesino del presidente, Victoriano Huerta, que en ese momento tenía el poder. Hermila se unió a este movimiento y llegó a convertirse en la secretaria personal de Venustiano Carranza después de que éste le escuchara pronunciar un discurso. Cuando Carranza se dio cuenta de las muchas capacidades de Hermila, ella dejó de ser solo su secretaria y se convirtió en portavoz de las ideas de la revolución en varios estados de la República, por los que viajó fundando grupos de apoyo para la causa. En septiembre de 1915, Hermila fundó el semanario La Mujer Moderna. Esta publicación fue muy importante porque en sus páginas se explicó claramente la necesidad de la superación de las mujeres en una época en la que ellas no tenían derechos. En enero de 1916,
en Mérida, se celebró el primer congreso feminista del país, al que Hermila no pudo asistir, pero al que envió un discurso titulado Monografía sobre la mujer. En dicho congreso se trataron asuntos relacionados con la situación social de las mujeres y sus formas de participación en la revolución. Los temas que se discutieron fueron la libertad, la igualdad y la educación de las mujeres. Ante cientos de ellas de varias partes del país, se leyó el trabajo de Hermila, que trataba sobre la posibilidad de que las mujeres decidieran y controlaran la cantidad de bebés que querían tener. Para eso, consideraba indispensable conocer el funcionamiento del cuerpo humano, por lo que propuso que se impartiera educación sexual desde la escuela secundaria. Sin embargo, esas ideas espantaron a muchas señoras y señores de aquellos tiempos y el asunto no se concretó. Venustiano Carranza confiaba plenamente en la inteligencia, cultura y habilidad de Hermila. Por eso, la comisionó a mediados de 1916 para que diera a conocer en el extranjero las razones de la Revolución Mexicana y las de su política internacional. Aunque en la actualidad hay muchas mujeres que ocupan cargos importantes dentro de la política del país, la encomienda hecha a Hermila por Carranza en 1916 no fue fácil, ya que suponía moverse en espacios en los que solo había hombres y muy preparados. Sin embargo, la joven Hermila realizó una excelente labor gracias a sus conocimientos y a la seguridad que tenía en sí misma. En La Habana, Cuba, pronunció 6 conferencias en las que, además de divulgar la ideología de la revolución, aprovechó para plantear la necesidad de que los pueblos de América Latina se unieran para enfrentar la dominación de Estados Unidos de América sobre la región. A su regreso de Cuba, convertida en gran defensora de los derechos de la mujer, solicitó a los diputados que estaban escribiendo nuestra Constitución que aprobaran el voto femenino. Ellos se negaron a dejar que las mujeres votaran, argumentando que no estaban preparadas para hacerlo. En virtud del buen éxito que obtuvo Hermila en La Habana, el presidente Carranza le pidió en 1919 que volviera a su fructífera labor de difundir en el exterior los principios de la revolución. Para ello, le propuso ir a España y a las repúblicas de Centro y Sudamérica. Por desgracia, el proyecto no se realizó, ya que al acercarse el final del periodo del presidente Carranza, se levantaron en su contra Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Carranza trató de defender su gobierno e intentó trasladarse a Veracruz, pero fue asesinado en el camino en 1920. Este suceso entristeció tanto a Hermila que decidió abandonar sus actividades políticas. Sin embargo, continuó escribiendo libros y artículos sobre su pensamiento revolucionario y a favor de las mujeres. En 1923 se casó y se fue a vivir a Estados Unidos, en donde tuvo 2 hijas. Años más tarde regresó a la Ciudad de México y vivió para ver cómo las mujeres consiguieron obtener el derecho al voto en 1953. Solo un año después, el 19 de agosto de 1954, Hermila murió de un ataque al corazón a la edad de 69 años. Sin duda, su lucha por los derechos de las mujeres fue importantísima en el largo camino que hemos recorrido. El papel y la pluma, movidos por su talento, fueron las armas que ella siempre utilizó en la defensa y en el enaltecimiento de la mujer y su lugar en la sociedad. Qué vida tan emocionante la de Hermila Galindo, ¿no es cierto? Le tocó presenciar grandes transformaciones de nuestra historia nacional, desde el porfiriato hasta la lucha revolucionaria y después la instauración del régimen de la revolución. Sin duda, su afán por estar siempre bien informada y por hacer escuchar su voz son aspectos que hasta el día de hoy todas y todos podríamos seguir imitando. No dejes de acompañarnos para conocer más acerca de nuestra historia nacional.